Y adicionalmente contamos, nuestro cuarto integrante es el profesor Darío Fajardo. Él es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en Historia de la Universidad de California en Berkeley, director del proyecto del Banco Mundial y el Ministerio de Agricultura sobre zonas de reserva campesina. Sus libros incluyen Las guerras de la agricultura colombiana y Violencia y desarrollo, así como Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, y es miembro de la Comisión Histórica de Diálogos de La Habana. Por primera vez en el caso nuestro, las víctimas están presentes, o sea, hay una consideración sobre las víctimas. Pero no es solamente esta apreciación de carácter humanitario, sino que al discutirse y al profundizarse el tema de las víctimas, se puso sobre la mesa la necesidad de entender qué había sido esa guerra. ¿Qué ha sido esta guerra? Entenderla. Y obviamente uno dice, bueno, si se quiere acabar con la guerra, pues lo primero que hay que hacer es entenderla. ¿De qué se trata esa guerra? Y hubo pues el buen sentido, la decisión, me parece importante, de crear esa comisión histórica que debía resolver 3 preguntas básicas. ¿Cuándo empezó esta guerra? ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones de la guerra? En segundo lugar, ¿por qué ha durado tanto? ¿Qué es lo que explica la perdurabilidad de esta guerra? Y en tercer lugar, ¿cuáles han sido los efectos más profundos de la guerra en la sociedad colombiana? Comenzamos entonces a mirar cómo resolver esas preguntas y encontramos entonces que hay un factor fundamental. La profesora lo mencionaba, el problema de la tierra, pero más que de la tierra, el problema del espacio, los territorios, las comunidades, el proceso de la desterritorialización de las comunidades, que no es un proceso nuevo, es un proceso ya viejo, largo. Estamos en esto hace mucho rato. Pero al lado de esa constatación, pues uno va viendo las dimensiones de ese proceso. Es decir, es que nosotros no empezamos en los años 80 o en los años 90. Yo diría que casi todos nosotros tienen en algún momento de su historia familiar desde áreas rurales hacia las zonas urbanas. Es decir, estamos muy permeados por esa historia. Y el otro tema que asoma cuando se comienza a hacer esta indagación para responder estas preguntas es el de la magnitud, no solamente cuándo, sino cuál ha sido la magnitud de ese destierro. Y entonces ahí encontramos las cosas asombrosas de la guerra en Colombia, que han sido muy invisibilizadas, porque la magnitud del éxodo en Colombia es incomparable frente al resto de países de América Latina, y tenemos nosotros un rango muy elevado a nivel mundial. Es decir, países del cercano oriente, países de África, son países a los que estamos nosotros cerca, pero por lejos, frente a otros países de América Latina. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de una población afectada por el éxodo de más de 6 millones de personas, estamos hablando de una proporción muy grande de la población colombiana. Estamos hablando de un núcleo del tamaño, casi que el tamaño de Bogotá, que ha sido desterrado. Y bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué de repente el país, las dirigencias del país comienzan a pensar en el destierro y en el desplazamiento? Y es una entrada un poco sinuosa, porque lo primero que se plantea es que el destierro, el desplazamiento, es el resultado de contradicciones internas de las comunidades, de la acción de la guerrilla o del tema del narcotráfico. Es decir, las primeras explicaciones que se aceptan en la institucionalidad están muy lejos de reconocer la relación entre destierro, expulsión y territorios. Tengo que hacer un esfuerzo grande para que esto se comprenda. Bueno, y finalmente, 2011, aparece nuestra 1448, la ley
Curiosa la ley porque uno diría, está llena de buena voluntad, es decir, es una expresión de una intencionalidad por parte del Estado de arreglar las cargas, de reparar. Claro, cuando uno mira las cifras efectivas, y Ariel Ávila hace poco escribió un artículo en Semana donde muestra unos resultados impresionantemente malos. Es decir, estamos hablando más o menos de un 3% de las tierras restituidas. 3% de las tierras restituidas. Y encuentra otras cosas en las cifras que trae Ariel Ávila. ¿Quiénes han sido los mayores responsables del desplazamiento? Y entonces resulta que aquí aparece una figura extraña sobre la que una y otra vez se trata de echar humo, de echar niebla, que es el paramilitarismo. Llega inclusive a hablarse de grupos no definidos, etcétera. Es decir, persiste la idea de con el lenguaje encubrir las realidades. Entonces cuando uno dice, bueno, aquí hay una intencionalidad, pero los resultados son tan bajos, tiene que forzarse a ir un poco más a fondo, un poco más adentro, y resulta que lo que uno encuentra finalmente, puede ser una hipótesis, es que se quiere ganar o recuperar legitimidad, porque la legitimidad del Estado está de capa caída. Sobre todo después de los últimos gobiernos, las dos administraciones del presidente Álvaro Uribe, yo creo que quedó muy resentida la legitimidad del Estado colombiano. Entonces la ley de víctimas, pues desafortunadamente hay que decirlo así, sus magros resultados lo que muestran es que se buscaba una cosa distinta. Bueno, ¿y por qué se buscaba una cosa distinta? Obviamente, lo que estaba en el fondo de todo esto es nuestro punto de partida, un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que nosotros encontramos, como les decía yo a ustedes, desde las primeras fases de la guerra, en los años 30, en los años 40, en los años 50, con mucha mayor fuerza. ¿Qué encontramos en esos años? Encontramos la virulencia del conflicto armado en los campos colombianos, una virulencia de tal magnitud que un mandatario bastante lúcido, él sí, Alberto Lleras Camargo, llegó a decir a finales de los años 50, llegó a decir con sorpresa, la relación que se establecía entre la violencia, la sangre y la velocidad de la acumulación de capital. No lo decía un marxista, lo decía el primer presidente liberal del Frente Nacional. Sorprende la relación entre la violencia, la sangre y la velocidad de la acumulación de capital. Estas ya son pistas que nos van diciendo por dónde va el modelo económico. Un modelo económico que poco más tarde otro mandatario, con una lucidez similar, en una asamblea de la Asociación Nacional de Industriales les dice, si ustedes quieren que se dinamice el mercado de Colombia, dejen de perseguir sindicatos. Permitan que se recuperen los salarios, permita que haya una capacidad de compra de los trabajadores si es que quieren que el mercado se recupere. Es decir, allí ya nosotros estamos viendo una serie de pistas, de luces sobre lo que son esas líneas continuas en las políticas de desarrollo del país. Entonces, ¿qué es lo que encontramos finalmente? Nosotros lo que encontramos es que hay un proceso sostenido de despojo, un proceso sostenido de despojo, pero que no es solamente el problema de apropiar las tierras, no es apropiar las tierras para ponerlas a producir, para cambiar el tipo de cultivos, porque lo que nos muestra el censo agropecuario del año pasado es terrible, nuestra agricultura va de para atrás. Mientras avanza la concentración de la propiedad, la agricultura va de para atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las tierras se están concentrando, ¿para qué? Una primera respuesta, tal vez en términos de hipótesis,
la hizo un asesor del Banco Mundial, el señor Hans Wismanger, que decía: la tierra se controla para controlar la gente. Y aquí comenzamos nosotros a entender las líneas gruesas de este modelo de desarrollo. ¿De qué se trata? De la expropiación de la tierra. Algo que en el marxismo clásico se denominó la acumulación originaria de capital, pero que entre nosotros va a tener una vigencia permanente. No hablamos de la acumulación originaria, sino simplemente de lo que David Harvey menciona, la acumulación por desposesión. Y en eso estamos y en eso seguimos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que aquí los capitales no se invierten en el desarrollo productivo. Se había logrado hasta cierta época configurar una economía, una cierta agricultura que llegó al nivel, en los años 80, de generar un elevado nivel de abastecimiento de la canasta básica de los colombianos. Hoy lo perdimos. Mientras la guerra sigue, nosotros perdemos la capacidad de autoabastecernos. Pero yo les insisto, esto no son decisiones de un momento para otro, son líneas continuas de las políticas de desarrollo económico del país. Cuando finalmente se acepta la relación entre el despojo, la tierra, queda otro tema que está allí subyacente, que es el tema de las condiciones laborales, porque me parece que cuando hablamos de modelo de desarrollo tenemos que tener en cuenta no solo el tema de la tierra, el tema del capital, sino fundamentalmente qué pasa con el trabajo, qué pasa con la población. Pues nosotros encontramos algo que es, yo no diría que asombroso, porque nada nos debe asombrar en Colombia. Y es que en los momentos en donde los picos de desplazamiento son más altos, precisamente hay una coincidencia con las políticas de flexibilización laboral. Es decir, cuando encontramos una oferta laboral más grande como resultado de la guerra y del destierro, precisamente se diseñan políticas laborales que ¿qué van a hacer? Van a debilitar aún más las condiciones de trabajo. Van a deslaboralizar las relaciones laborales. En una economía en donde el empleo no crece. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que se ha logrado construir una inmensa oferta de mano de obra, lo que los viejos llamaban un ejército de reserva, que está en las ciudades no atraída por los beneficios del desarrollo, sino simplemente para preservar la vida. Y que ante esa sobreoferta de mano de obra, el lujo de tener esa sobreoferta de mano de obra es compensado o es reforzado con políticas de Estado que apuntan precisamente a lo que se ha llamado la flexibilización laboral. Es decir, todos estos elementos que yo les he ido poniendo a ustedes sobre la mesa, el tema agrario, el tema terrible de la ausencia de una reforma agraria, que es uno de los puntos precisamente que está en La Habana, que acaba de ser reiterado por la cumbre agraria, es un tema consistente, completamente consistente. ¿Con qué? Con la deslaboralización, es decir, con aprovechar que esa sobreoferta de mano de obra está además desorganizada y aterrorizada. Eso es lo que configura nuestro modelo económico, y ese es el modelo económico que quienes fueron a negociar a nombre del Estado no quieren que se modifique. Eso, en últimas, recibió una expresión bastante graciosa por parte del anterior mandatario, el presidente Álvaro Uribe, cuando hablaba de la confianza inversionista. ¿Qué más necesita un empresario y un inversionista externo e interno para sentir confianza inversionista que las condiciones que le ofrece nuestro modelo de desarrollo? Muchísimas gracias.